Yo acostumbraba a pasear por las arboledas sagradas y vagar alrededor de los templos, completamente solo. Miraba en la oscuridad de siniestros nichos en la roca, donde quedaban en pie imágenes terribles de divinidades. Solo en un primer plano se podía apreciar el carácter verdaderamente indio de Vindhyachal, particularmente en la yuxtaposición de esas divinidades de la cultura popular local con la refinada dulzura de la escultura clásica que se desprendía de algún gran monumento perdido por allí. Entonces escogía mi camino entre rocas y guijarros bajo las intrincadas redes que formaban las desnudas ramas del invierno, o quitaba las hojas del otoño de las esculturas desparramadas por los alrededores. En todas partes había señales, vetas, marcas, estrías, motas, ramitas, cortezas, líquenes, musgo, helechos, matorrales. Regresaba al ashram y ocupaba mi sitio con los otros al pie del lecho de Anandamayi. Ella estaba a solo un paso o dos de distancia. A veces había charlas y risas, animada discusión e historias de su juventud. No había ningún sentimentalismo exagerado en torno a ella. Su voz fluía, clara y meliflua, como el agua de un riachuelo cayendo sin vacilación sobre brillantes guijarros. En otras ocasiones permanecía en silencio, balanceándose suavemente de un lado a otro, con la cabeza inclinada, como si estuviera escuchando algo procedente de muy lejos. Su rostro era tierno y toda su persona irradiaba una segura cordialidad. En un rápido cambio, su sentido del humor brillaba. Estaba en casa, entre su gente, perfectamente natural, cargada de vida. De vez en cuando yo me separaba de esa profunda inmersión y miraba la casa desde fuera, junto a algunos curiosos en Vindhyachal. La escena, especialmente a la luz de la lámpara, me recordaba la conocida observación de Flaubert sobre la visión de los labradores en sus casuchas iluminadas. Ils sont dans le vrai, literalmente, están en la verdad. Pero la analogía que yo utilizaría para esas escenas es la de un director de orquesta, en la que cada músico toca un instrumento diferente. Aquí Mataji dirigía una sinfonía de quietud, no mediante órdenes ni siquiera mediante un ritmo unificador, sino por una especie de persuasión, sugestión e inspiración focalizadas. Cada persona buscaba su propia melodía interior y tal vez, ocasionalmente, prestando su voz a un solo o uniéndose a una discusión a dúo. Cuando Mataji se quedaba en silencio, como ocurría a menudo durante minutos sin fin, inclinaba la cabeza hacia arriba de maneras diversas, pero siempre acompañada por un movimiento de sus mechones y un cambio en la mirada, atenta, vigilante, a la escucha. Me parecía que con estas pequeñas pausas, ella ahuyentaba todo lo presente a través de una puerta abierta a un dominio más grande, más mágico, de insinuaciones invisibles. Incluso cuando escribo puedo recordar exactamente los pequeños ajustes de su postura. Tenía una cualidad de criatura, como un pájaro que agita sus plumas antes de instalarse en una rama para pasar la noche. Estos eran momentos de puro encantamiento en los que podía observar a cada uno respondiendo como para renovar la inspiración. Como espigas de trigo madurando en una ligera brisa, se agitarían ligeramente antes de instalarse y brillar. Yo podía mirar por encima de sus hombros, a través de la puerta y el balcón, y ver las ramas de los árboles, los guijarros, rocas, hojas y ramitas que había examinado atentamente hacía poco. Mis ojos volvían adentro y escrutaban aquella figura de Sibila cuando se sentaba relajada y absorta. Me maravillaba la suave textura de su piel, la manera en que las sombras en torno a sus ojos parecían tener la densidad de terciopelo. Conservaba una juventud que contradecía su edad, 58 años.
Yo estaba fascinado por sus rasgos incesantemente cambiantes, especialmente la multitud de líneas sumamente delicadas que tejían una red móvil a lo largo de su piel, especialmente en su frente y en sus labios. Sentía que contemplaba de nuevo los laberintos de líneas que había estado trazando en los bosques, como si ella fuera parte de la vegetación y como si las marcas de su rostro y las marcas de los árboles formaran juntas una larga y compleja inscripción escrita en un solo guión. Yo había guardado en mi memoria una hermosa observación de Paracelso sobre el tema. Hay muchas clases de quiromancia, no solo la de las manos del hombre, a partir de las cuales es posible inferir y descubrir sus inclinaciones y su destino. Hay también otro tipo de quiromancia, por ejemplo, la de las hojas de los árboles, de la madera, de las conchas, de las rocas y las minas, la quiromancia de los paisajes, las comarcas, sus caminos y sus ríos. Escritas horizontalmente cruzando la frente de Anandamayi, había 5 líneas como las de una partitura musical. Cruzando estas había una miríada de finas líneas verticales en constante movimiento, frunciéndose y abriéndose, estrechándose y ampliándose como la acción de un telar cuando la urdimbre y la trama se abren y se cierran. En el punto medio su frente adquiría una importancia trascendental. Era como una membrana para recibir y transmitir señales. La frente se arqueaba hacia arriba, amplia y rotunda, para encontrar abruptamente el nacimiento del pelo. La frente arqueada y una mandíbula enérgica como la proa de un barco saliendo del puerto eran sus rasgos más característicos. La nariz y las cejas eran redondeadas, suaves y tímidas. La boca era muy ancha, con una multitud de pequeñas depresiones y arrugas, una línea nítida que bajaba en el centro. Tan variable era su boca que era imposible encontrarle una forma definitiva. Los ojos de una sabia son, desde luego, el centro de su intenso interés. Los ojos de Anandamayi eran, como se podía esperar, algo desacostumbrado y extraño. Era realmente difícil fijar la mirada en ellos, independientemente de que ella te estuviera o no mirando. A veces eran serenos y calmos, pero más a menudo se movían y revoloteaban como si fueran mariposas, sin timidez ni agitación ciertamente, pero tampoco de una manera coqueta o hipnótica. No, su movimiento parecía indicar receptividad intensa, agilidad mental, como si estuviera escuchando una miríada de señales diferentes e inaudibles en un receptor de radio. Nunca he observado un rostro tan memorable. Sin embargo, no estaba fijo en un lugar, sino que esa atención penetrante parecía difusa, para abarcar tanto lo muy cercano como lo muy lejano. Luego, con una luz que se apaga, sin el menor trama, toda animación, toda expresión, toda la fina sensibilidad que te mantenía absorto, se desvanecía abruptamente. Por un momento el rostro volvería a ser como al final de los dibujos de los 10 bueyes, nada especial. 1 o 2 veces en esas ocasiones nuestros ojos se encontrarían, pero aún entonces era difícil decir si se encontraban o no, pues el poder de radar de sus ojos parecía cubrir una gran extensión. Es difícil decir cuál era su color, pero adivino que era una mezcla de negro, marrón y rojizo. Los iris estaban irregularmente moteados con destellos dorados. Podía enfocar uno de sus ojos muy fácilmente, estando tan cerca como estaba. Podía instalarme en él cómodamente, aunque ella pareciera estar mirándome directamente. Pero si realizaba un esfuerzo concentrado para mirar el otro, no solo me era sumamente difícil mantener la mirada, sino que el ojo se inquietaba extrañamente y parpadeaba en un rostro por lo demás impasible. Mi descripción de este examen sin duda parece desapegada, clínica, controlada.
En realidad todo estaba mucho más saturado de sentimiento y era más comunicativo de lo que puedo expresar en palabras. Era una experiencia verdaderamente extraordinaria, inspiradora, elevadora, consolidadora. Sin embargo, es natural que deba describir ese rostro particular en estos términos impersonales, considerando quién era ella. En su silencio estaba, me parecía, a un lado, separada, apartada. No daba impresión de frialdad en lo más mínimo, pero su pura presencia era paradójica. Hace falta una larga indagación antes de encontrar ese reducto último del sí. Nada más hacer cualquier tipo de afirmación sobre su verdadera naturaleza, había que modificarla. Podía decir que Anandamayi tenía la simplicidad de una rosa, pero podía decir igualmente que tenía toda la complejidad de una rosa. Sin embargo, su cualidad de nada especial ocultaba una distinción de maneras y movimiento, especialmente entre la multitud. Su manera de andar era inusual, y esto solo la diferenciaba, aunque se la viera desde muy lejos. Tenía una especie de cómoda elasticidad. Parecía disfrutar con la sensación de caminar. El poeta inglés Lewis Thompson, que merced a su larga experiencia había desarrollado una mirada perspicaz para las personas de elevada condición espiritual, se entrevistó y tuvo largas conversaciones privadas con ella en 1945 y contaba que advirtió inmediatamente que Anandamayi era un ser realizado por la manera en que andaba, completamente ausente de ego. Tenía una forma maravillosa de utilizar las palabras y una voz encantadoramente musical, como puede atestiguar cualquiera que la haya oído personalmente o haya escuchado cintas de su canto. El bengalí es una lengua de sonido dulce y sibilante. Su modo de hablar me parecía quinta esencialmente femenino, pero no solo en su tono vocal y su colorido emocional, pues empleaba las palabras de una manera notable y singular. Era una virtuosa en el uso de deslumbrantes cadencias verbales que se apartaban de toda referencia escritutaria. Puras improvisaciones espontáneas, no solo en los sonidos y retruécanos inherentes a un juego de palabras o lila de palabras, sino, más importante, en lo que atañe al pensamiento que está detrás de las palabras. Aquí estaba la otra mitad de la espiritualidad, la con frecuencia no escuchada mitad femenina, reunida y completada en un género no dual. Había un orden esencialmente poético en todo lo que decía, pero toda pronunciación sagrada, todo texto sagrado, es tradicionalmente poético en las culturas orientales. Sus palabras surgían de ella sin la menor vacilación, ricas en vocabulario, con infinitas alusiones a todo el acervo de citas y paradojas conceptuales que incluye el corpus de las tradiciones espirituales de la India. Tenía una manera curiosamente telegráfica de construir sus frases, omitiendo cualquier palabra de la que su preocupación por la claridad de sentido pudiera prescindir. Como si no hubiera tiempo que perder, tan veloz era su mente, tan directo su camino. Un poeta bengalí me dijo: «Habla como escriben los poetas bengalíes modernos». Ella nunca escribió nada, nunca preparó su discurso, nunca revisó lo que había dicho. De una forma u otra, salía perfectamente formado. A su manera irresistible, su manera de mujer, podía ignorar las reglas del juego para jugarlo de manera más exultante, copiosa y fresca. Lamentablemente, los problemas inherentes a la notación exacta de lo que Anandamayi decía en sus discursos han sido tan grandes que muy poco ha sido conservado de manera segura y precisa. De todos modos, lo que tenemos es impresionante, aunque la musicalidad y el juego de palabras aliterado muera de algún modo en la página impresa.
Solo un hombre, deduzco, Brahmachari Kamal Bhattacharjee, tenía la capacidad de transcribir sus discursos con escrupulosa fidelidad. Solo unas pocas de estas transcripciones han sido traducidas al inglés. A través de sus pacientes trabajos y penetración en la enseñanza de Mataji, Atmananda se las arregló para transmitir la transparencia de las palabras, por más que su encantamiento musical no pueda sobrevivir. Aquí hay dos ejemplos de deslumbrantes juegos de palabras al servicio de pensamientos de elevada sutileza, aunque sea preciso recurrir a la explicación. Debéis comprender que quien ama a Dios debe destruir la identificación con el cuerpo. Cuando esto se ha producido, hay destrucción, nasa, del engaño, de la esclavitud. En otras palabras, del deseo, vasana, del no-sí. Tu morada, vasa, en el presente, es el lugar donde el sí se manifiesta como no-sí, na-swa. Cuando es destruida, solamente la destrucción se destruye. Swa y sa se pronuncian del mismo modo en bengalí. Así, nasa, destrucción, suena como naswa, no sí. Vasana, deseo, es donde el sí mora como no sí. Vasa, morar, na, ninguno. En la traducción, un hermoso pensamiento que había salido grácil de la lengua de Mataji y que podía ser fácilmente comprendido por un oído atento, se vuelve trabajoso. ¿Qué va y qué viene? Mirad. Es un movimiento como el del océano, samudra. Él, expresándose a sí mismo, swa mudra. Las olas no son sino la subida y bajada, la ondulación del agua, y es el agua la que se moldea en olas, taranga, miembros de su cuerpo, tar-anga, agua en esencia. ¿Qué es lo que hace que la misma substancia aparezca en formas diferentes, como agua, hielo, olas? ¿Qué has comprendido realmente? Averigua. Con una plasticidad maravillosa, con poesía concreta, ella hace una murti de palabras, imagen de una deidad. Samudra significa mar, Swamudra, su expresión propia, Taranga, ola, Tar, su o suyo, Anga, miembro, parte intrínseca. A pesar de estas dificultades en la traducción de algunos pasajes, Atmananda logró traducir el sentido de la sutil enseñanza de Mataji con claridad y precisión. Había estado más tiempo con ella que ningún otro europeo, casi 40 años hasta entonces, y desempeñó un papel significativo como la principal intérprete de Anandamayi para el mundo no indio. Sus diarios, un extraordinario relato de la peregrinación espiritual de una mujer del siglo XX hacia su objetivo final como discípula de Anandamayi, están siendo preparados actualmente para su publicación. Cuando, como Blanca Islam, se hizo sádika, residente de forma permanente, se le cambió su nombre por el de Atmananda, y Mataji le permitió adoptar la ropa ocre de Sanyasini en 1962. Tras su muerte, en 1985, a la edad de 81 años, se sumergió su cadáver en las aguas del Ganges, Jal Samadhi, un privilegio reservado a los renunciantes. Las raíces sánscritas están más profundamente presentes en las lenguas regionales indias más modernas que las del latín en algunas lenguas europeas modernas, y el vocabulario sánscrito para los temas espirituales, siendo el más rico y más preciso de todas las lenguas antiguas, figura de manera preeminente, incluso ahora,
en el uso religioso diario. Alrededor de 200 términos sánscritos utilizados por Anandamayi están incluidos en el glosario inglés empleado en sus ashrams, compilado por Atmananda con ayuda de Gopinath Kaviraj. La precisión y la amplitud del sánscrito convenían muy bien a los propósitos de Anandamayi. A diferencia de los sánscritistas eruditos, ella recogería palabras y jugaría con ellas como juguetes o chucherías, aunque no olvidara sus implicaciones filosóficas y su resonancia semántica. Como las 4 nobles verdades y el óctuple sendero de Buda, formulación indeleblemente estampada en el estilo de Gautama, a pesar de los milenios transcurridos desde su elaboración, la condensada formulación de Anandamayi de la esencia de Dios, como hielo y agua, olas y miembros, entrará también en la corriente principal del pensamiento místico y probablemente sobrevivirá durante mucho tiempo. Hacia la época en que la conocí, el genio de Anandamayi penetraba sus discursos públicos y privados, así como su tutela progresiva de innumerables sadhakas. Su amplio discipulado incluía a muchas personas distinguidas y notables, puesto que la habían conocido y se habían conocido entre sí durante muchos años y habían presenciado muchas escenas extraordinarias asociadas a Mataji. Existía un inmenso depósito de historia oral a disposición de cualquiera, como yo mismo, que estuviera interesado en el nivel anecdótico de tan animado panorama. Aprendí más sobre la cultura espiritual viva de la India de esta manera que por cualquier otro medio. Mis anécdotas personales son pocas, incluso aquí algunas para amplificar lo que mis fotografías expresarán más vivamente. Durante la celebración del 59 cumpleaños en Almora, se reunió mucha gente todos los días para el satsang. La sala debía de estar absolutamente llena. Por las mañanas distinguidos oradores daban charlas, mientras Anandamayi se sentaba a un lado escuchando. Había siempre un montón de flores recién ofrecidas junto a ella, en el estrado, y yo la observé un día jugando abstraídamente con esas flores mientras alguien cantaba un bhajan. Escogió una particularmente hermosa, una gran dalia roja, tan oscura que era casi negra. Empezó a estirar sus pétalos mientras se balanceaba de un lado a otro, sacudiendo el cabello, que se había recogido en lo alto de la cabeza. Entró entonces en un bhava extraño, ella misma oscurecida, y la estructura de su cabeza se volvió notablemente diferente. El bhava era de algún modo callado, interior, especialmente cuando empezó, con velocidad creciente, a arrancar los pétalos uno a uno. Cuando finalmente hubo arrancado el último, cogió la dalia por el tallo, tocó el centro dorado, y luego, durante largo tiempo, lo miró con profunda y delicada atención. ¿Había establecido la conexión, me pregunté, entre lo que acababa de hacer y un incidente recogido por su amado discípulo Baiji? El ashram de Almora, después de todo, estaba construido junto al lugar de descanso último de Baiji, su samadhi en 1937. Un día, en el ashram, Errima cogió una flor y deshojando todos sus pétalos me dijo: «Muchos de tus samskaras, rastros psíquicos, han caído y muchos más caerán como los pétalos de esta flor, hasta que yo permanezca como tu apoyo principal, igual que el tallo de esta flor. ¿Comprendes?». Diciendo esto comenzó a reír. Yo pregunté: «Ma, ¿cómo puedo alcanzar ese estado?». Ella contestó: «Recuerda esto una vez al día. No tienes que hacer nada más». Uno de los oradores de la mañana en aquella sesión en Almora
Era un monje poderoso y eminente que dirigía el Shankaracharya Math en Bombay. De figura muy alta e imponente, cabeza calva, cuello de toro y frente untada de ceniza, era una presencia intimidante sobre su estrado, en el centro de la sala. Mientras tanto, Anandamayi estaba sentada a un lado sin participar en los debates. Estaba de un humor intranquilo, mirando a su alrededor, aparentemente sin escuchar lo que el monje decía. Él estaba dando una conferencia sobre Vedanta, sembrando sus palabras con formidable terminología sánscrita en un tono algo intimidatorio. Jugando con el cordel de una guirnalda de flores, muy despreocupadamente, casi en una digresión distraída, Mataji interpuso una observación sobre una frase. Dirigiéndose al Swami respetuosamente como Pitaji, padre, pero en tono ligero. El Swami se detuvo en mitad de la frase, hizo una pausa, bajó los ojos y de repente estalló en lágrimas. Para asombro de todos, el monje gigante se derrumbó ante nuestros ojos. Con una palabra a un asistente, Mataji hizo entrar rápidamente a las niñas de la escuela del ashram a cantar bhajans, y todo el mundo se unió a ellas. Relajada la tensión, el Swami recuperó su compostura y pronto continuó su charla. Nadie sabía qué le había afectado tan profundamente. Durante el satsang en Benarés, unos 50 de nosotros estábamos reunidos mientras Mataji escuchaba hablar a alguien. En segundo plano, abajo en el patio, 2 hombres hablaban, subiendo sus voces en crescendo hasta llegar a vociferar de forma airada. Hasta entonces ningún alboroto se había producido nunca durante ninguna de mis estancias en el ashram. El ruido empezaba ahora a destrozar la pacífica atmósfera de la sala. Mataji me miró, hizo señas a un ayudante que estaba a su lado y le envió a decirme, en voz baja, que hiciera el favor de ir a detener la discusión. No tenía más alternativa que hacer lo que me había ordenado. Bajé al patio y descubrí que los causantes del alboroto eran el Swami mayor y el hermano de Mataji. Súbitamente caí en la cuenta de por qué me había elegido precisamente a mí para amonestar a los culpables. Yo no hablaba su lengua, ni ellos la mía. Así son los fascinantes caminos de Anandamayi. Ella sabía que yo no caería en la trampa de la red kármica de las disputas de otros hombres y que la autoestima de todo el mundo permanecería intacta. Todo terminó con ambos protagonistas riendo perplejos ante mis inútiles reprimendas. Una tarde soporífera en Vindhyachal había muy poca gente por allí, nada se movía. En su balcón, Anandamayi dejaba peinar cuidadosamente su cabello a una sirvienta que se lo acababa de lavar. Un joven médico de Allahabad llegó para despedirse. ¿Qué tren piensa coger?, preguntó Mataji. El médico le indicó cuál. ¿Y dónde cambiará de tren para coger la conexión a Allahabad?, insistió Mataji. El joven dio una respuesta aparentemente razonada, pero esto no satisfizo a Mataji y le volvió a preguntar sobre su enlace, sugiriendo con cierto énfasis que no tomara el tren que se había propuesto, sino otro que ella le proponía. Insistió en ello de forma meticulosa, pero el médico no veía ninguna lógica en su sugerencia. Mataji no le miraba. Su cabeza se dirigía hacia el peine cuando pasaba por su cabello. Seleccionando un largo mechón, lo tensó cuando hablaba. Los ojos de nosotros 3 estaban fijos en el mechón de pelo. Sujetándolo con su mano derecha, comenzó muy lentamente, con el máximo cuidado, a enrollarlo alrededor de la primera articulación del dedo índice de la mano izquierda. Lo enrolló con tal precisión que no hizo más que un delgado aro del grueso de 1 milímetro en su dedo.
Lo enrolló 3 veces, superponiendo las vueltas sin levantar los ojos, y de nuevo habló al joven, profundamente desconcertado. «Todo lo que le digo», y dio otra vuelta, apretando el cabello alrededor de su dedo. «Y todo lo que hago tiene una vuelta más. Sentido». Levantó los ojos. El hombre levantó las manos en namaskar, se inclinó y partió sin decir una palabra.